Muy bien, entonces vamos a tratar ahora un tema que se trata sobre lo que es correlaciones, ¿sí? O asociaciones, ¿sí? Muy bien, entonces tenemos aquí dos maneras, ¿no es cierto? Tengo, cuando son variables cuantitativas, voy a tener una que va a ser paramétrica y otra que va a ser no paramétrica, ¿sí? En la cual la paramétrica, vamos a tener en claro que la paramétrica va a ser la R de Pearson y la no paramétrica va a ser la Rho de Spearman. La Rho de Spearman, ¿no es cierto? Que lo podemos tener en esas variables que son netamente cuando sean dos variables cuantitativas, numéricas. Cuando tengo dos variables que son, en cambio, quali, voy a utilizar lo que se denomina un chi cuadrado. Un chi cuadrado, muy bien. Entonces, para esos datos tenemos que representar. Sí, gracias. Muy bien, entonces en función a ello, vamos a representar de esa manera, ¿sí? Entonces, para ello vamos a tener en claro todo el proceso de cómo ir elaborando este proceso de las pruebas de asociación. Luego de ello, entonces vamos a mencionar, por favor, en cuanto a las variables, cómo van a estar inversas. En este caso, tenemos que tener presente cómo se está desempeñando mis variables. Bien, entonces en función de ello, tengo que tener presente cómo se está distribuyendo mis variables. Si son dos variables cuantitativas, tendría que hacer con Pearson o Spearman, pero dependiendo si es paramétrico o no paramétrico. Luego, si es que yo tengo datos que son netamente normales, tendría que utilizar la R de Pearson, y si son no paramétricos, utilizo la Rho de Spearman. Aquí ustedes eliminan lo que es homoselasticidad. En lo que es asociación no se utiliza. Si yo les tomo en el examen para la homoselasticidad de las pruebas de asociación, se denomina de la siguiente manera: cuando es mayor al 0.05, quiere decir que en la prueba de Lebel son datos paramétricos. Ustedes le van a decir, no, en lo que es la prueba de normalidad, ¿no? Y homoelasticidad, ¿sí? Se utilizan, cuando se utiliza la prueba de Lebel, se utiliza solo para diferencias de medias, no para lo que son pruebas de asociación entre dos variables. Entonces ya van a poner que es falso, ¿sí? Muy bien, entonces no se van a confundir con ello. No se utiliza homoelasticidad para pruebas de asociación. Muy bien, en función a ello, ¿sí? Nosotros tenemos, para lo paramétrico, tenemos lo que es la R de Pearson. Y para lo no paramétrico, tendríamos lo que es la Rho de Spearman. Lo que tenemos de azul sería para dos variables netamente cuantitativas numéricas. Y lo que tenemos de color rojo, que va a ser el chi cuadrado, sería netamente para dos variables que son netamente cualitativas. Cualitativas. ¿Sí? Muy bien. Entonces, en función de ello, pudiera yo representar, primero les voy a indicar Pearson. ¿Cómo funciona Pearson? Pearson funciona de la siguiente manera. En cuanto a Pearson, tenemos que es una prueba de asociación entre dos variables cuantitativas. Aquí yo tengo el eje de la y y el eje de las x, ¿no es cierto? En la cual yo puedo decir que aquí tengo el miedo al COVID-19 y aquí tengo la edad, ¿sí? Y puedo decir que esta va a ser lineal, es decir, cuando aumenta el miedo al COVID-19 es porque también aumenta la edad, o puede ser diferente, inverso, que puede decir cuando aumenta la edad se presenta menos COVID-19. ¿Sí? Pudiera ser en esa dirección, que ya les voy a enseñar cómo se hace en función de esa direccionalidad, ¿sí? La prueba, como les indico, sí indica si hay asociación o no hay asociación, ¿sí? En la cual, por ejemplo, yo puedo decir de esta manera, ¿no? Cuando ustedes tienen los datos
de dos variables. En este caso tenemos en la y, vamos a tener horas de trabajo y tenemos estrés, ¿no es cierto? ¿Sí? En el eje de las X, en la cual yo puedo decir que aquí cuando aumenta una hora, por ejemplo aquí sería las 5 en horas de trabajo, es decir, a 5 horas de trabajo, es porque aumenta, ¿no es cierto? En dos aumenta el estrés. Cuando aumenta una hora en el trabajo, por ejemplo 6, aumenta 2 de estrés, tendría 24 de estrés. Luego tendría 28 de estrés cuando ha estado 7 horas de trabajo, ¿no es cierto? 7 horas de trabajo. Entonces eso puedo ir determinando según esas pruebas de correlaciones e ir viendo en cuánto aumenta la una variable de la otra. ¿Sí? Muy bien, entonces, ¿qué interpretamos cuando hacemos estas pruebas? Primero, tengo que interpretar el valor de P. Cuando el valor de P en este caso, es mayor, quiere decir que no hay una relación entre estas dos variables. Por lo tanto, es como el grafiquito que les había enseñado, 0.05, ¿no es cierto? Cuando es mayor, quiere decir que no es significativo. Por lo tanto, no hay relación. Y por lo tanto sería una hipótesis nula, ¿no es cierto? Pero si es menor, quiere decir que sí es significativo. Por lo tanto, quiere decir que sí hay una relación y es una hipótesis alternativa. Siempre que ustedes vean cuando no hay una relación, es decir, cuando el valor es menor al 0.05, quiere decir que la R de Pearson o el valor del coeficiente de correlación va a ser igual a 0, porque no hay una relación. ¿Sí? Eso sería el primer paso. El segundo paso, ¿cuál sería? El segundo paso sería, en cambio, analizar el R, ¿sí? O el coeficiente de correlación del R de Pearson. En este caso tengo la direccionalidad. La dirección, si es positiva, quiere decir que van iguales, van paralelamente. Cuando la una variable sube, la otra también sube o aumenta. Y cuando es negativo, quiere decir que es inversa. Cuando la una variable aumenta, la otra disminuye. O puede ser viceversa también, ¿no es cierto? Cuando la una variable disminuye es porque la otra aumenta. Eso es cuando es negativo, es inverso. Pero cuando es positivo, siempre van de la mano. ¿Sí? Van como de manera paralela. ¿Sí? Aquí tenemos un ejemplo más que todo para determinar el signo, ¿no es cierto? Cuando ustedes no ven ningún signo aquí, se evidencia que es positivo. Es decir, cuando los litros de nafta incrementan es porque también ha incrementado el recorrido del vehículo. ¿Sí? Eso es cuando indica que es positivo o mayor, ¿no es cierto? Y cuando es menor o negativo, podemos visualizar que tenemos ahí el signo negativo. Aquí tenemos el signo negativo, por eso decimos que es una correlación inversa. Tengo dos tipos de variables. En la Y tengo los días de vacaciones y en las X los días, perdón, el dinero en la cuenta bancaria. Cuando hay más días de vacaciones, vean ustedes, cuando hay mayor día de vacaciones, ¿sí? Es porque también ha habido una disminución en el dinero en la cuenta bancaria. Si lo ven, a menor días, mayor dinero. Y a menor días de vacaciones, mayor dinero. Y cuando hay mayor días de vacaciones, como tenemos en este caso, tenemos ya menos dinero en la cuenta bancaria. Eso es lo que me indica cuando es un valor negativo o inverso. ¿Sí? Muy bien, entonces ahora vamos a enseñarles los siguientes pasos. Ya hemos aprendido el paso 1, valor de P. Segundo paso, analizo el signo, la dirección, si es positivo o negativo. Y el tercer paso sería ver el grado de asociación. El grado de asociación sería, si la correlación está cercana a 2, es débil. Cuando está cercana a 4 es moderada y cuando está cercana a 8 es fuerte, tanto si sea positiva o si sea negativa.
¿Sí? Muy bien, entonces en función de ello vamos a ver unos ejemplos para irlo determinando con ustedes. Por ejemplo, aquí tenemos el primer ejemplo. Primer paso, ver el valor de P, ¿no es cierto? El valor de P es 0.01. ¿Qué quiere decir este valor? Que es significativo, por lo tanto quiere decir que sí hay una relación. Luego me faculta a seguir a analizar R. Y aquí tienen ustedes, ¿es positivo o negativo o inverso? En este caso no hay ningún signo, por lo tanto decimos que es positivo. Es decir, eso hasta ahí es una correlación positiva. Y ahora tengo 0.15. Entonces tengo 0.1, que sería que está cercano a 2. Por lo tanto es una de un grado de asociación débil. Entonces tengo una correlación positiva o una relación positiva y débil. Y entre paréntesis menciono R igual 0.15. ¿Sí? Luego de ello tenemos también, ¿no es cierto?, lo no paramétrico. Como les indicaba, también tengo lo no paramétrico, que es la Rode-Spearman. Para que sea no paramétrico, tendría que salir en el Shapiro-Wilk un valor igual o inferior, perdón, un valor inferior, ¿no es cierto? ¿Sí? O menor que 0.05. Y con eso nosotros podemos decir que es no paramétrico. Esto se utiliza de igual forma que la R de Pearson, pero es para dos variables que son netamente cuantitativas. Muy bien, entonces en función de ello hago los mismos pasos. Si el valor de P, ¿no es cierto?, analizo el valor de P es positivo, ¿sí? Voy al siguiente paso en la cual veo si la dirección es directa, positiva o negativa o inversa. Y veo el grado de libertad que les había indicado. Aquí tengo dos ejemplos con la Rode-Spearman. La Rode-Spearman se representa de esta manera, RS. Si veo aquí el valor que está negativo, sería ya que es una inversa, ¿no es cierto? O negativa. Y el grado de libertad, perdón, el grado de asociación, ¿cuál sería? Sería moderada. Y la siguiente es positiva, ¿no es cierto? No hay ningún signo, es positiva. Por lo tanto, sería moderada, ¿no es cierto? También moderada. Una correlación positiva y moderada. Muy bien, entonces hasta ahí tenemos en cuanto a variables cuantitativas. Ahora voy a hacer un ejemplo, ¿sí? Un ejemplo para que ustedes lo puedan ver, cómo se hace esa pruebita de asociaciones. Bien, les voy a enseñar, vamos a irlo haciendo con el Jamovi. Para los estudiantes de quinto, le estaba haciendo con el InfoStat, pero con ustedes estamos trabajando con el Jamovi, ¿no es cierto? Entonces vamos a abrir una base de datos cualquiera. Vamos a ver si es que puedo extraer la base de datos que me descargué para los estudiantes. Entonces voy a irme, vamos a ver si es que me permiten. Vamos a ver si esta base de datos lo puedo pasar a... Permítame un minutito. Esta base de datos lo quiero transportar, guardar como... Y lo quiero guardar como Excel en el escritorio. Y ya está. Vamos a ver. Creo que ya está. Sí, ya está. Entonces aquí le abrimos nuestro Jamovi. Ingresamos aquí. Me voy al escritorio. Y integro todas. Vamos a ver, permítame un ratito que no sé qué pasó aquí. Vamos a guardar nuevamente. Vamos a ver si es que lo guardo. Me parece que está como Excel.
y guardar. Veamos si ahí nos coge. Creo que ahí sí nos va a coger. Y vamos aquí a abrirlo nuevamente en el Jammóvil y tengo la M4 y tengo aquí nuestros datos, ¿sí? Primero, es siempre importante verificar que estén correctamente nuestros datos dados y les voy a mencionar aquí cómo está dada esta base de datos y les puedo compartir esta guía que lo tengo aquí para la práctica de asociación. Entonces tengo la base. La primera va a ser que ¿tiene mascota? Sí o no. ¿Tiene patio en su hogar? Sí o no. Tiene en zona, vive en zona urbana o rural, presión arterial alta, normal. Luego tengo el colesterol medido en sangre. Luego tengo el total de satisfacción, depresión, las horas de trabajo, la edad del evaluado y también voy a tener por último los gastos en pesos. Muy bien, entonces aquí yo les he dado los pasos. Tengo lo paramétrico y lo no paramétrico. ¿Sí? Lo paramétrico es la R de Pearson y lo no paramétrico la Rho de Spearman. ¿Sí? En función a ello, el primer paso sería para cuando son cuantitativas, hacer una prueba de normalidad con Shapiro-Wilk y determinar si es paramétrico o no paramétrico. Y en función de ello, ustedes escogen. Estos pasos son para el InfoStat, pero lo vamos a hacer con el Jammóvil, ¿sí? Y luego tengo que interpretar que primero el valor de P, luego la direccionalidad, si es positiva o si es negativa, y luego el grado de sucesión, si está en 8 es fuerte, si está en 4 moderado y si está en 2 es débil. Entonces vamos a hacerlo de esa manera. Para ello voy a organizar primero las variables. Esta es una variable nominal, esta también es nominal, la siguiente nominal, esta es nominal, colesterol medido en sangre no es una continua. La siguiente, satisfacción, también, y todas las demás variables son variables que son continuas. Y en función de ello, ¿no es cierto?, nosotros integramos los análisis que vamos a hacer. En este caso, tienen ustedes, vamos a ver si lo subo un poquito más grande. Ahí está la data y tienen aquí los análisis. Vamos entonces a hacer una prueba. Vamos a ver, me parece que está aquí, pruebas de correlaciones. De correlaciones, una matriz. Vamos a ver si es que tenemos para dos variables y le integramos dos variables cuantitativas. En este caso voy a integrarles como tenía el objetivo planteado, ¿no es cierto? Entonces voy a integrarles como satisfacción con la vida y con la edad. Satisfacción con la vida y con la edad. ¿Sí? Y ustedes pueden pedir aquí una matriz de correlación, un gráfico, pueden pedir la significancia, la n, los grados de confianza, ¿sí? Lo que aquí sí no podemos determinar directamente en el InfoStat nos permite mencionar un poquito la normalidad. Aquí todavía no sabemos si son datos paramétricos o no paramétricos, pero ustedes con el valor de P, vamos a ver si es que solo les dejo el valor de P para que no se confundan, que sería este valor de P. Ustedes tienen aquí lo que fuimos analizando, ¿no es cierto? Primero, el primer paso, ver el valor de P. ¿Qué me dice este valor de P? Es significativo, ¿no es cierto? ¿Sí? Luego, la dirección, ¿qué sería? En la R de Pearson es negativa, por eso hasta ahora es una relación negativa. Y el grado de asociación es cercano a 2, ¿no es cierto? Por lo tanto, es una correlación débil. Si yo que dijera la edad y la satisfacción con la vida, ¿sí? Primero es una correlación inversa y es una correlación débil, ¿sí? Muy bien, de esa manera yo pudiera estructurar. ¿Cómo pudiera saber si debo utilizar un paramétrico o no paramétrico? Tendría que ser una prueba de normalidad. Entonces pudiera ser de esta manera, por ejemplo, primero un descriptivo,
un descriptivo de las dos variables que yo quiero analizar. Va a ser un poquito más grande y esta un poquito más pequeña. Listo, entonces integro las dos variables, ¿no es cierto? La satisfacción y la edad. Y pido aquí en los estadísticos que me dé Shapiro-Wills. Y veo aquí el valor. Los dos son que en el Shapiro-Wills los dos son no paramétricos. Por lo tanto, me regreso al anterior y aquí digo, no tengo que ser con Pearson, sino tengo que ser con Spearman. ¿Sí? Pero igual me evidencia, ¿no es cierto?, que sí hay una correlación, pero es una correlación negativa y débil. ¿Sí? Pero ustedes ahora estamos recién iniciando, por eso les doy de poquito, pero ustedes pueden integrar todas las variables cuantitativas, a ver cuáles correlacionan y cuáles no correlacionan. Y puedo yo determinar mediante todo ese proceso esas pruebas de correlación. Voy a hacer un poquito más pequeño. Vamos a ver si es que me permite hacer para hacerle más acasito. Bien. Entonces aquí yo puedo determinar enseguida todo, ¿no es cierto? Si lo ven. Si tengo entonces la edad, perdón, satisfacción con la vida. Satisfacción con la vida, con la edad sí correlaciona. Y es que negativa y débil. La siguiente. ¿De qué? De Milagro la Selva. La siguiente, ¿qué variable sería, no es cierto? Es colesterol. También correlaciona la satisfacción con el colesterol y es positivo y débil. La siguiente, depresión y satisfacción, también correlacionan. Y es que una correlación positiva y moderada. ¿Sí? Y que sí podemos ir analizando de todas las variables. ¿Sí? Muy bien, entonces de esa manera pudiera ser en cuanto a esta prueba, si es paramétrica o no es paramétrica, teniendo primero los valores netamente claros. Si son paramétricos, hago con Pearson, y si no son paramétricos hago con Spearman. ¿Sí? De esa manera pudiera hacer ese proceso. ¿Sí? Muy bien, entonces en función de ello, ¿sí?, ahora vemos lo que son pruebas de chi cuadrado, que va a ser muy llevadero también para hacer algunos análisis con ustedes en cuanto a las revisiones sistemáticas, en la cual tenemos dos variables netamente que son cualitativas. Muy bien, entonces aquí tengo yo presente, ¿sí?, cómo están involucradas mis dos variables categóricas, ¿sí?, que pueden ser dos o más, pero lo más opcional para no llegar a confusiones sería utilizar unas dos variables nada más y que sean muy factibles de analizar. El valor de P funciona de la misma forma. Cuando el valor de P es mayor, quiere decir que no hay una relación, y cuando es menor, quiere decir que sí hay una relación entre las dos variables. Aquí implica tener un valor que se llama frecuencia observada, que son las observaciones que yo hago entre las variables. Lo esperado es lo que nos indique el programa lo que debería ser, y el residuo ajustado sería para determinar si hay diferencias o no. Este residuo ajustado, cuando es mayor al punto 96, al 1.06, quiere decir que sí hay diferencias. ¿Sí? En este caso, vamos a hacer este análisis. Tengo los que desayunan mate de la residencia, que son argentinos y extranjeros. Frecuencia observada en argentinos que toman mate han sido 18 y los extranjeros han sido 17. En la frecuencia, lo que esperaba tener el programa estadístico era 12.83, es decir, menor, ¿no es cierto? Y los extranjeros esperaba más. Pero en el residuo ajustado me va a decir qué mismo está pasando. Entonces aquí yo determino que hay un signo más y aquí hay un signo menos. Pasó el umbral de 1.96, lo que me indica que sí hay diferencias. ¿Quiénes toman más mate? Los que están con el signo positivo. ¿Quiénes son? Los argentinos. Ellos toman mayor mate que los extranjeros. ¿Sí?
Y el valor de P fue igual a 0.01, que me indica que sí hay una relación entre el mate y la residencia. ¿Sí? Aquí no tengo que hacer prueba de normalidad porque son variables cualitativas. Vamos a hacer el ejemplo con el T. En el T, en cambio, vean ustedes el residuo ajustado. Eso va directo al residuo ajustado. Está menor que 1.96. Entonces aquí me indican que no hay diferencias en argentinos y en extranjeros. Los dos toman igual T, tanto argentino como extranjero. Y aquí el valor de P va a ser 0.56, que me indica que no hay una relación. ¿Sí? Muy bien, entonces tener presente siempre el umbral del residuo ajustado. ¿Sí? Que les dejo en la siguiente diapositiva, les dejo los datos en cuanto al umbral, que sería el umbral de más 1.96 para poder decir que el resultado me dice que sí existe unas diferencias entre los dos grupos que ustedes estén haciendo, los grupos que vayan a ir construyendo. Muy bien, ahora vamos a hacer un análisis en cuanto a este proceso. ¿Cómo se representa el residuo ajustado? Se representa como RTS. ¿Sí? Podemos representar de esa manera. ¿Sí? Muy bien, entonces ahora vamos a hacer el ejemplo en el InfoStat. En el InfoStat vamos a intentar realizarlo para ver si es que nos dan el residuo ajustado, si no lo hacemos con el InfoStat. ¿Sí? Muy bien, entonces nos vamos a frecuencias y tengo una tabla de 2×2 que es para muestras independientes, que vamos a utilizar esta de aquí. Primero vamos a integrar dos variables, que se va a hacer la presión arterial y si tiene mascota. ¿Sí? Entonces ahí tengo una tablita de 2×2. Voy a ver si es que puedo pedir lo esperado. Vamos a ver si es que puedo pedir lo esperado. Entonces pedimos lo que es el ratio. Pidamos lo que es los riesgos. Y pidamos lo que es las porciones. Vamos a ver si es que tenemos aquí disponible. No tenemos el residuo ajustado. Creo que está aquí el residuo ajustado. 0302 Z2.78 78, pero no me dice hacia dónde voy. Vamos a ver negativo, positivo. Muy bien, más bien en esto para no confundirles les voy a dar en el InfoStat, ¿sí? Bien, entonces en el InfoStat es más llevadero, en este caso, ¿sí? Para poder tener hacia dónde se da la dirección, quién tiene más y quién tiene menos. Muy bien, entonces voy a escoger las mismas variables, lo que es mascota y lo que es presión arterial. Entonces ingresamos aquí, tengo aquí los pasos, les voy a dar para que ustedes los tengan los pasos si deciden hacerlo. Lo tienen aquí, ¿sí? Tienen ustedes el chi cuadrado. Se van ustedes a seguir los siguientes pasos, ¿no es cierto? Estadística, datos categorizados, tablas de contingencia. Luego de ello integran las variables que quieran trabajar, en este caso presión arterial y lo que es mascota. Le doy a aceptar. Aquí piden ustedes opciones. Perdón, antes de las opciones ven si quieren ustedes en la columna, quieren la presión arterial o en las filas quieren la mascota, como ustedes gusten. Se van ustedes a columnas y aquí piden que frecuencia absoluta, frecuencia esperada bajo independencia y el residuo ajustado, que en la mayoría de casos se utiliza con 1.96 y sería lo más óptimo, ¿no es cierto? Entonces aquí simplemente le damos a aceptar y tenemos todos nuestros datos. Aquí ahora nos toca analizar. Primero, valor de P. El valor de P lo tenemos aquí. ¿Qué me indica este valor de P? Que es significativo. Por lo tanto, me faculta analizar las diferencias que hay entre lo observado y lo esperado. Entonces, vamos a ver las diferencias, ¿no es cierto? Entonces tengo aquí mascota. En mascota, ¿qué tenía? El 0 es que no tiene mascota. Y el 1 es que sí tiene mascota. Entonces aquí tenemos ellos que no tienen mascota y ellos sí tienen mascota. Presión arterial
normal y presión arterial alta. Entonces vamos, por ejemplo, aquí. No tiene mascota, tienen en total 233, no tienen, ¿no es cierto?, presión arterial alta, sino tienen presión arterial normal. Luego los que no tienen mascota y tienen presión arterial son 22. Y los que sí tienen mascota y tienen presión arterial normal son 25. Y los que sí tienen mascota y sí tienen presión arterial alta son 8. ¿Sí? Entonces nosotros comparamos con lo esperado y vemos que aquí, por ejemplo, en los que no tienen mascota y los que tienen presión arterial alta, es mayor la frecuencia esperada. Y en los que sí tienen mascota y sí tienen presión arterial alta, también es en cambio aquí menor el resultado. En el umbral, ¿sí?, del decido ajustado de 1.96, aquí que pasamos, ¿no es cierto? Aquí se predispone un signo positivo, es decir, hay diferencias, ¿no es cierto?, entre los que tienen mascota y los que tienen presión arterial alta. Hay una diferencia, ¿no es cierto?, significativa en la cual se puede demostrar, ¿no es cierto?, que es estadísticamente significativo esas diferencias. En el programa también se puede evidenciar el mismo valor, es decir, este valor de 0.06 quiere indicar que en este caso nosotros evidenciamos claramente, ¿sí?, que hay una relación y tengo los mismos valores. Si lo ven, tengo los mismos valores que en el infoestado. ¿Sí? Entonces, de esta manera pudiéramos hacer en este proceso también una asociación entre variables netamente cualitativas. ¿Sí? No sé qué les parece, ¿tienen alguna duda, alguna inquietud? Igualmente ustedes pudieran integrar por ello objetivos. Yo integré para un objetivo específico, identificar la asociación y las diferencias entre las personas que tienen mascota y no tienen mascota con la presión arterial. Y como hipótesis, las personas que tienen mascota se asocian con la presión arterial y los que tienen mascota presentan mayor presión arterial alta. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué les parece? ¿Tienen alguna duda, alguna inquietud?